Yo creo que eso nunca acaba bien, dijo Belén Esteban con ese tono directo que la caracteriza, mientras los focos del plató iluminaban su rostro y el público contenía la respiración, expectante. La frase no fue solo una opinión lanzada al aire, fue un juicio firme, respaldado por años de experiencias, observaciones y quizás alguna que otra historia cercana que le había mostrado los límites de lo que ella consideraba amor verdadero. En el mundo de las relaciones abiertas y el poliamor, Belén no se andaba con medias tintas. Lo suyo era claridad, sinceridad y, sobre todo, la convicción de que ciertos caminos emocionales podían ser peligrosos si no se transitaban con cautela. Desde que se popularizó la idea de que el amor podía multiplicarse sin comprometer la exclusividad, muchas personas habían encontrado en el poliamor un espacio para explorar sentimientos que antes se consideraban imposibles o incluso tabú. Sin embargo, para Belén, la teoría siempre chocaba con la práctica. Cuando tú quieres a alguien, de verdad, no puedes repartir ese amor como si fueran cromos en un álbum, comentó mientras gesticulaba con esas manos que todos conocían y que parecían reforzar cada palabra que salía de su boca. Para ella, el amor no era divisible, y la idea de que alguien pudiera amar a varias personas al mismo tiempo sin generar conflictos, celos o inseguridades parecía, sencillamente, una utopía. Recordaba Belén historias de amigos, compañeros de trabajo y conocidos que habían intentado mantener relaciones abiertas, y la mayoría de esas historias terminaban con algún tipo de desastre emocional. No digo que todo el mundo fracase, pero las probabilidades son enormes, aseguraba. La tensión en el plató aumentaba con cada palabra, porque muchos espectadores querían respuestas claras, y ella no estaba dispuesta a edulcorar la realidad. Si alguien te dice que puede querer a 10 personas a la vez y que todo va a salir perfecto, te está mintiendo. La naturaleza humana no funciona así. Belén hablaba con la autoridad de quien ha pasado por relaciones intensas, mediáticas y altamente expuestas. Su matrimonio, su relación con Jesulín de Ubrique y todas las experiencias personales que la habían acompañado durante años le daban un bagaje que la convertía en una voz creíble. Cuando menciona el poliamor, no lo hace desde la teoría ni desde un libro de autoayuda, lo hace desde la vida real, desde los altibajos, las decepciones y los momentos en los que la realidad desmiente cualquier ideal romántico. El amor verdadero requiere dedicación, paciencia, tiempo y confianza absoluta. Cuando metes a más personas en la ecuación, esas bases se tambalean, decía mientras movía la cabeza con ese gesto suyo que combina desaprobación y resignación. El público reaccionaba con aplausos, murmullos y algunas risas nerviosas, porque la sinceridad de Belén, aunque contundente, tenía un efecto casi terapéutico, hacía que muchos se cuestionaran sus propias ideas sobre el amor y la fidelidad. Para los jóvenes que veían el poliamor como una moda liberadora, sus palabras eran un golpe de realidad. No digo que no se pueda intentar, pero hay que ser consciente de que es un terreno resbaladizo. La gente confunde libertad con ausencia de compromiso, y eso no es lo mismo, explicaba con claridad, sin pelos en la lengua. Belén no solo hablaba desde la experiencia, también se apoyaba en la observación de la sociedad contemporánea. Las redes sociales, los grupos de amigos y los círculos de ocio habían convertido las relaciones en un espectáculo constante, donde todo parecía posible, pero donde los fracasos y las decepciones también se amplificaban. Ahora todo el mundo quiere probarlo todo el tiempo, y luego se extrañan de que haya problemas. Antes, cuando se empezaba una relación, la gente tenía tiempo de conocerse, de enamorarse, de confiar. Hoy eso se pierde entre likes, mensajes y estados de WhatsApp, comentaba con cierto tono de nostalgia por lo que ella consideraba un amor más puro. Hablaba también de los celos, un sentimiento que muchos intentan eliminar de la ecuación cuando se habla de poliamor. Los celos son humanos, y no se pueden borrar con la teoría. Puedes intentar controlarlos, racionalizarlos o compartirlos, pero siempre van a estar ahí. Y cuando hay varias personas involucradas, los celos no son lineales. Se multiplican, se confunden y muchas veces explotan de maneras que nadie espera, explicaba mientras miraba fijamente a la cámara, como queriendo que cada espectador comprendiera que no era una crítica superficial, sino un consejo serio. A lo largo de la entrevista, Belén también reconoció que existen personas que logran mantener relaciones abiertas con éxito, pero siempre enfatizaba que se trataba de casos excepcionales. Hay gente que lo hace y que parece feliz,
pero no son la mayoría. Para la mayoría de nosotros, la fidelidad y la exclusividad son la base de la tranquilidad emocional, decía con firmeza, consciente de que sus palabras podrían generar debate. No faltaron preguntas sobre experiencias propias o cercanas. Belén admitió que, en su vida, siempre había valorado la seguridad emocional y la estabilidad más que la experimentación con relaciones múltiples. Yo no necesito probar amor con 10 personas para sentirme completa. Yo necesito sentirme segura, querida y respetada, y eso se logra con uno solo, no con varios, confesaba con un brillo en los ojos que reflejaba la autenticidad de su discurso. La gente entendía que no se trataba de una posición cerrada por miedo, sino de una elección basada en su forma de vivir el amor y de proteger su bienestar emocional. Los comentarios sobre el poliamor también la llevaron a reflexionar sobre la presión social y los cambios en los conceptos de pareja. Antes, la gente se casaba, formaba una familia y era feliz con eso. Ahora hay una especie de presión por vivir experiencias, por no quedarse atrás en la modernidad, y a veces eso genera frustración. La libertad está bien, pero no puede ir en contra de la estabilidad emocional de uno, sentenciaba mientras gesticulaba con fuerza, transmitiendo la pasión que siempre la caracteriza. A medida que la conversación avanzaba, Belén fue describiendo con ejemplos claros cómo los celos y los conflictos surgen incluso en relaciones donde se supone que todos los involucrados son adultos responsables. Mencionaba situaciones en las que un mensaje mal interpretado, una mirada prolongada o un exceso de atención hacia otra persona podía generar discusiones interminables. No se trata de posesividad, se trata de respeto y de comunicación. Cuando hay más personas en juego, la comunicación se vuelve complicada y los malentendidos se multiplican, explicaba con paciencia y claridad, como si quisiera guiar a quienes escuchaban hacia una comprensión más profunda de los riesgos del poliamor. Belén también abordó la cuestión del tiempo y la dedicación, elementos esenciales para cualquier relación duradera. Cuando estás con una persona, puedes invertir tiempo, energía y emociones para que esa relación crezca. Si divides eso entre varias personas, la calidad de la atención baja. No se puede estar al 100% con 10 personas al mismo tiempo, decía mientras asentía con firmeza. Su argumento resonaba con lógica. El amor no es solo sentimiento, sino también acción, esfuerzo y constancia, y repartir esos recursos es complicado. Entre anécdotas y reflexiones, Belén recordó casos de amigos que habían intentado mantener relaciones abiertas y que, con el tiempo, habían vuelto a la monogamia tras vivir situaciones de dolor, celos o traición. No es que sean malas personas, es que la vida real no funciona con teorías románticas. El poliamor suena bonito en los libros o en las películas, pero en la práctica hay que ser muy fuerte y muy consciente, enfatizaba, y el público asentía, reconociendo la sinceridad de su análisis. Aunque firme en sus opiniones, Belén no juzgaba con desprecio. Reconocía que cada persona debía tomar sus propias decisiones y vivir sus propias experiencias, pero advertía de los peligros de idealizar un modelo de relación que, según su visión, estaba lleno de trampas emocionales. No estoy en contra del poliamor porque sea malo, estoy en contra de que la gente crea que es fácil. No es fácil, y la mayoría de las veces, la gente termina sufriendo, decía mientras sus ojos brillaban con una mezcla de empatía y experiencia vivida. Sus palabras resonaban no solo por su contenido, sino por la manera en que las expresaba, con cercanía, sin filtros y con una honestidad que pocas figuras públicas poseen. Hablaba como amiga, como confidente y como alguien que ha visto de cerca el impacto de las decisiones amorosas en la vida de las personas. Al final, todos buscamos lo mismo, sentirnos amados, seguros y comprendidos. Y eso no siempre se consigue repartiendo el amor entre varios, concluía, dejando un silencio reflexivo en el plató. Belén no dejó de insistir en que la transparencia y la honestidad son esenciales en cualquier relación, pero que incluso con esos ingredientes, el poliamor plantea desafíos enormes. Hay quienes creen que todo se soluciona hablando, que basta con poner reglas y límites, pero la vida real no funciona así. Los sentimientos no obedecen reglas ni horarios, y cuando alguien se enamora de más de una persona, surgen problemas que ni las reglas más estrictas pueden controlar,
decía mientras miraba fijamente a los espectadores, como queriendo que comprendieran que esto no era un juicio superficial, sino una advertencia fundamentada en la experiencia. A lo largo de la charla, Belén también reflexionó sobre cómo la presión de la opinión pública influye en las relaciones abiertas. Cuando estás en una relación abierta y además eres alguien conocido o famoso, todo se amplifica. Cada mirada, cada comentario, cada gesto se analiza hasta la saciedad, y eso puede crear un estrés tremendo. La vida privada se convierte en espectáculo y los conflictos se hacen públicos, explicaba con la firmeza que la caracteriza. La mayoría del público asentía, consciente de que la exposición mediática añade una capa extra de dificultad que muchas personas no contemplan cuando deciden explorar el poliamor. Belén también se detuvo en la cuestión de la confianza, un pilar fundamental en cualquier relación. Se habla mucho de libertad, de no tener ataduras, pero la confianza sigue siendo la base de todo. Cuando hay varias personas involucradas, la confianza se pone a prueba constantemente. Y si uno solo falla, todo se desmorona, afirmaba con ese tono que mezcla experiencia y sensatez. Su postura era clara. Sin confianza absoluta, cualquier intento de relación abierta está condenado a enfrentarse a dificultades enormes. El tema de los celos volvió a surgir, porque para Belén es imposible separarlos de cualquier tipo de relación amorosa. Los celos no son malos por sí mismos, son un indicador de que valoras lo que tienes. Pero cuando hay más personas, los celos se multiplican y muchas veces se vuelven irracionales. Eso genera discusiones, rencores y sufrimiento. Y al final, la pregunta que uno se hace es, ¿valió la pena?, decía mientras su voz se llenaba de emoción. La audiencia permanecía en silencio, absorbida por la claridad con la que Belén explicaba algo que muchos han vivido de manera confusa o dolorosa. A lo largo de la conversación, Belén no evitó abordar también las razones por las que algunas personas buscan relaciones abiertas. Mucha gente lo hace por miedo al compromiso, por inseguridad, por necesidad de validación o por deseo de experimentar. Ninguna de esas razones es mala por sí misma, pero si no se tiene claro lo que uno quiere, la experiencia puede ser destructiva, comentaba con suavidad, mostrando comprensión hacia quienes deciden explorar estas relaciones, pero sin dejar de advertir sobre los riesgos. Belén compartió historias de amigos y conocidos que habían vivido la experiencia de una relación abierta y que, con el tiempo, habían decidido regresar a la monogamia. Todos ellos coincidían en algo, la sensación de desconexión emocional. Cuando divides tu amor, tu atención y tu tiempo, terminas sintiendo que no estás completamente presente para nadie. Y eso es agotador, contaba mientras movía las manos para enfatizar cada palabra. Su observación resonaba con lógica. El amor no es solo sentimiento, sino también presencia, cuidado y dedicación, y repartir estos elementos es más complicado de lo que muchos imaginan. La fama de Belén le permitió observar también las relaciones de figuras públicas que habían intentado relaciones abiertas. Cuando ves a personas conocidas que intentan esto, te das cuenta de que no hay magia, no hay fórmula secreta. Lo que ves en televisión o redes sociales es solo una parte de la historia, la parte bonita, la que quieren mostrar. Lo demás queda oculto, decía mientras gesticulaba con un gesto que mezclaba ironía y sinceridad. Esto llevaba a los espectadores a reflexionar sobre cómo la percepción mediática de las relaciones abiertas no siempre coincide con la realidad cotidiana. Belén no se limitó a criticar, sino que también ofreció consejos para quienes están considerando explorar estas dinámicas. Si decides intentarlo, hazlo con conciencia, con comunicación clara, con límites bien definidos y, sobre todo, con la certeza de que entiendes los riesgos. No te lances solo porque parece moderno o porque tus amigos lo hacen. Esto no es un juego, es tu corazón y tu estabilidad emocional lo que está en juego, decía con firmeza, transmitiendo responsabilidad y cuidado. Entre sus reflexiones, también destacó la importancia de la autoevaluación antes de embarcarse en una relación abierta. Tienes que preguntarte, ¿por qué quiero esto? ¿Estoy buscando amor, aventura, validación o libertad?
Y luego, ¿puedo manejar el dolor, los celos y la incertidumbre que esto puede traer? Porque si no, vas a sufrir, explicaba mientras miraba al público como buscando que cada palabra calara hondo. La claridad y la franqueza de sus opiniones eran reconfortantes para algunos y un llamado de atención para otros, pero en ambos casos nadie quedaba indiferente. Belén también abordó el impacto emocional de las rupturas en relaciones abiertas. Cuando hay varias personas, las rupturas no son simples. No es solo decir adiós a uno. A veces se rompe un grupo entero de afectos y eso puede ser devastador, decía mientras se acomodaba en su silla, con un gesto que mostraba seriedad y preocupación genuina. Sus palabras dejaban claro que, para ella, los riesgos emocionales del poliamor eran considerables y que la estabilidad y la seguridad afectiva debían tener prioridad sobre la experimentación. A medida que la conversación avanzaba, Belén destacó también la diferencia entre amor romántico y deseo sexual. Muchos confunden libertad sexual con libertad emocional. Puedes tener varias relaciones sexuales sin problemas, pero el amor verdadero no funciona así. El corazón no se puede repartir sin consecuencias, explicaba mientras gesticulaba con énfasis. Esto permitía a la audiencia comprender que su crítica no era contra la exploración sexual, sino contra la idealización del poliamor como un camino sin complicaciones. La polémica en torno a su postura no tardó en aparecer. Algunos espectadores la cuestionaban por considerar sus opiniones conservadoras o anticuadas. No me importa si mi opinión es tradicional o moderna, me importa que sea honesta. Yo hablo desde lo que he visto, desde lo que sé que funciona y desde lo que creo que protege a las personas de sufrimiento innecesario, respondía Belén con la contundencia que la caracteriza. Su defensa de la sinceridad frente a la opinión pública era clara. Mejor decir la verdad y generar debate que suavizar la realidad para agradar a todos. Belén también reflexionó sobre cómo la edad y la madurez influyen en la percepción de las relaciones abiertas. Cuando eres joven, todo parece posible, todo parece manejable. Pero con los años, uno se da cuenta de que la estabilidad emocional, la confianza y el respeto mutuo son mucho más importantes que la novedad o la cantidad de personas con las que te relaciones, decía mientras asentía con suavidad. Sus palabras resonaban entre quienes habían pasado por experiencias similares, generando un sentimiento de conexión y reconocimiento. Entre historias personales y reflexiones sobre amigos, Belén volvió a insistir en que, para ella, la monogamia seguía siendo el camino más seguro hacia la felicidad emocional. No digo que sea perfecto ni que no existan problemas, pero al menos sabes a qué te enfrentas, puedes construir confianza, crear proyectos y sentirte acompañado sin sorpresas constantes, comentaba con un tono de certeza que solo la experiencia puede otorgar. Belén continuó explicando que uno de los mayores problemas del poliamor y las relaciones abiertas es la falta de preparación emocional de muchas personas que deciden aventurarse en ellas. No todos están listos para manejar tanto sentimiento, tanta atención dividida, tanta incertidumbre. La mayoría cree que es un juego bonito, que todo va a salir bien porque se habla mucho de libertad y respeto, pero la realidad es otra, decía con esa mezcla de firmeza y cercanía que siempre la ha caracterizado. Mientras hablaba, se podía percibir que sus palabras nacían de la observación directa, de historias que había escuchado y vivido, y de la sensación de que la mayoría de los que intentan esto terminan agotados emocionalmente. Hablando de experiencias concretas, Belén relató casos de conocidos que habían comenzado relaciones abiertas con la ilusión de descubrir nuevas emociones, de vivir intensamente, de sentirse libres. Al principio todo es maravilloso, la emoción de lo nuevo, los encuentros inesperados, la sensación de poder amar sin límites. Pero con el tiempo empiezan los conflictos, los celos que no se pueden controlar, los reproches que surgen por detalles que antes eran insignificantes, explicaba mientras movía las manos, como si dibujara en el aire las complejas emociones que describía. Para ella, esa fase inicial de entusiasmo era engañosa y muchas veces llevaba a decisiones precipitadas. Belén también abordó la cuestión de la comunicación, que suele considerarse la base de cualquier relación poliamorosa. Sí, la comunicación es fundamental,
Pero incluso con comunicación constante y sincera, las emociones no se alinean siempre. Alguien se enamora más, alguien se siente desplazado, alguien sufre en silencio, y ahí es donde todo puede romperse, decía con un tono serio. Su experiencia en televisión, en la que había tenido que manejar conflictos públicos, le daba autoridad para afirmar que las palabras no siempre solucionan lo que el corazón siente. Durante la charla, Belén reflexionó sobre la presión social que rodea a este tipo de relaciones. Hay quienes lo hacen porque sienten que deben demostrar modernidad, libertad, apertura, y eso termina siendo un arma de doble filo. El amor no es una demostración de tendencias, es un sentimiento profundo que requiere compromiso y cuidado, comentaba mientras asentía, dejando claro que su postura no era un juicio moral, sino una invitación a la reflexión. No se limitó a criticar, sino que también reconoció que existen relaciones abiertas que funcionan, aunque insistió en que eran la excepción y no la regla. Sí, hay personas que logran equilibrarlo todo, que pueden amar a varios sin perder la cabeza ni el corazón. Pero son muy pocos, y generalmente tienen una madurez emocional extraordinaria. Para la mayoría de la gente, esto es arriesgado y doloroso, decía con seriedad, transmitiendo que su consejo venía del deseo de proteger a otros de errores que ella había visto repetirse. Belén se detuvo también en la importancia de los límites claros. Cuando decides amar a más de una persona, debes establecer límites, acuerdos, reglas. Pero incluso así, las emociones no respetan los límites. Los celos, la inseguridad, la sensación de abandono, siempre aparecen, y a veces con más fuerza de la que uno puede manejar, explicaba mientras movía la cabeza, mostrando que la experiencia la había enseñado que la teoría y la práctica rara vez coinciden. Otro punto que mencionó fue el impacto que estas relaciones tienen en la autoestima. Cuando amas a varias personas, y a veces no eres correspondido de la misma manera, eso puede afectar tu confianza, tu seguridad y tu autoestima. Hay que estar muy preparado para manejar eso, decía con tono serio. Recordaba casos de amigos que se habían sentido invisibles, ignorados o desplazados, y cómo eso había afectado su bienestar emocional a largo plazo. Belén también hizo una reflexión sobre el amor romántico versus el amor práctico. No todo es emoción, también hay que considerar la vida cotidiana. Las parejas que logran mantenerse juntas lo hacen porque comparten valores, proyectos y estabilidad, y eso es más difícil cuando hay más personas en la ecuación, explicaba mientras asentía con convicción. Su punto era que el poliamor puede ser excitante y emocionalmente intenso, pero también más propenso a generar caos en la vida diaria. En un momento de la conversación, Belén habló sobre los riesgos de idealizar el amor múltiple. Muchos creen que van a vivir una historia de película, que van a sentir la intensidad máxima sin sufrir, que todos serán felices. Pero eso no existe. La vida real no es una película, y el amor tampoco, decía mientras miraba al público con esa mezcla de ironía y sinceridad que siempre genera conexión inmediata. Para ella, el peligro radicaba en confundir fantasía con realidad y actuar en consecuencia. Belén también abordó cómo las redes sociales influyen en la percepción del poliamor. Todo se ve perfecto en Instagram o TikTok, y eso genera expectativas irreales. Pero lo que no se ve son los problemas, las discusiones, los malentendidos y el dolor que viene después, explicaba mientras gesticulaba, subrayando que la exposición mediática y la vida virtual distorsionan la verdadera complejidad de estas relaciones. Además, reflexionó sobre la diferencia generacional en la forma de ver el amor. Cuando yo era joven, las relaciones tenían otra dinámica. La monogamia era la norma, y aunque tenía sus problemas, había más tiempo para conocer a la persona, para construir confianza y seguridad. Ahora todo se vive rápido, todo se experimenta, y eso tiene sus ventajas y sus riesgos, comentaba con cierto tono nostálgico. Su mirada crítica no era un rechazo al cambio, sino un recordatorio de que la experiencia y la prudencia siguen siendo necesarias.
Belén se centró también en los efectos emocionales a largo plazo. El poliamor puede ser divertido al principio, excitante, liberador, pero si no se maneja con cuidado, puede dejar secuelas. Gente que termina desconfiando de todo, que se siente incapaz de mantener una relación estable, que sufre más de lo que disfruta. Eso es lo que nadie te cuenta cuando idealizas esto, decía con tono firme, mostrando la profundidad de su preocupación por los riesgos que veía en la vida real. Entre sus reflexiones, Belén también habló de la importancia de la autoaceptación y el autoconocimiento. Antes de intentar amar a varias personas, uno debe conocerse a sí mismo, saber qué necesita, qué puede soportar y qué busca en la vida. Si no, estás condenado a sufrir, decía mientras movía las manos, transmitiendo la fuerza de su convicción. Para ella, la madurez emocional era la clave para cualquier relación exitosa, y más aún cuando se trataba de relaciones no tradicionales. Belén reconoció que el amor moderno ofrece posibilidades antes inimaginables, pero que esas posibilidades requieren responsabilidad y claridad. Podemos amar de muchas formas, experimentar y explorar, pero siempre con conciencia de las emociones, de los límites y de la vida real. No todo es libertad sin consecuencias, afirmaba con tono serio, recordando al público que la libertad sin responsabilidad rara vez conduce a la felicidad. La conversación se volvió más introspectiva cuando Belén reflexionó sobre sus propias elecciones amorosas. Yo he tenido momentos difíciles, he sufrido, he amado intensamente y siempre he buscado algo que me dé seguridad y tranquilidad. No necesito multiplicar mis relaciones para sentirme completa, necesito sentirme amada y respetada por una persona que esté conmigo de verdad, comentaba con sinceridad, mostrando que su postura no era dogmática, sino fruto de experiencias profundas y reflexionadas. Finalmente, Belén volvió a enfatizar la idea central de su discurso: yo creo que el poliamor nunca acaba bien para la mayoría de las personas. Puede funcionar en casos excepcionales, pero para la mayoría, la exclusividad, la dedicación y la confianza siguen siendo el camino más seguro para no salir herido. No es conservadurismo, es sentido común y experiencia de vida. Su frase resonó con fuerza en el plató, dejando un silencio reflexivo entre los presentes y un aplauso que subrayó la fuerza de su mensaje. Belén concluyó con un consejo que parecía resumir toda su filosofía sobre el amor: ama con intensidad, pero ama con cuidado. No pongas tu corazón en riesgo sin estar preparado. Y recuerda, la felicidad emocional no se mide por cuántas personas amas, sino por cuán profundamente amas a quienes realmente importan. Mientras el público se levantaba aplaudiendo, era evidente que su mensaje había calado, directo, sincero, firme y con la autoridad de quien ha vivido, sufrido y aprendido sobre el amor en todas sus formas.